Saludos programadores, me da mucho gusto estar aquí de nuevo y en esta ocasión y antes que nada quiero desearles lo mejor para este nuevo año 2025, que este nuevo año tengan mucho éxito en sus proyectos profesionales. Y en este nuevo video quiero mostrar una de tantas formas de cómo podemos crear una paginación dentro de un grid. Y con esta clase podemos trabajar muy rápidamente con VisualFox Pro para crear estas páginas de acuerdo a los parámetros. Veamos cómo funciona este código. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo una tabla DBF, pero igual, o sea, lo importante es el cursor, porque yo lo único que estoy utilizando es de la tabla es para crear el cursor, y de ahí la clase toma ese cursor y lo parte según, o lo divide según la cantidad de registros que deseamos mostrar por página. Por ejemplo, este es el cursor completo que tiene 2626 registros o filas. Entonces, para aplicar esto, lo único que tenemos que hacer, ya saben, es lo mismo de todas las clases que he estado compartiendo. Instanciar la clase y listo. Aquí lo que he hecho es crear un objeto dentro de este formulario para crear mi clase de páginas para el grid. Yo tengo el parámetro de manejarlo con cantidad de registros de 50, pero por ejemplo yo puedo tener páginas de 10 registros como máximo. Aquí, por ejemplo, si ejecuto para crear mis páginas, me doy cuenta que ahora me está mostrando filas o páginas de 10 en 10. Me he dado la tarea de agregar, aparte de los números, he creado como botones, digamos botones, ¿cómo lo puedo llamar? Botones estáticos o constantes. El primer botón, el penúltimo y el último. El primer botón pues, siempre va a ser 1, la primera página. Un botón para ir navegando y el último botón para mostrar la última fila. Entonces, esto es lo que yo he hecho. Igual podemos crear más botones numéricos según nuestra necesidad. Yo lo he dejado hasta 5, pero podemos tener más botones que, bueno, nos dan la apariencia de que es un botón, pero cuando vean el código se van a dar cuenta que no es otra cosa más que un label, un chap y un container que envuelve a estos dos objetos. También, como ya se habrán dado cuenta, le he aplicado temas a esta clase. Por ejemplo, podemos ver el tema Silver, Dark, ¿ves? O sea, este otro tema, el azul. Y pues bueno, para no alargar mucho este video, ¿qué les parece si pasamos al código para que vean cómo está estructurado? Ok, aquí tengo el código desde un formulario. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Aquí lo único que he hecho es instanciar el archivo PRG donde contiene la clase de páginas para grid, como ya lo he hecho en otras ocasiones. Y después ustedes pueden instanciar o crear el objeto en los formularios, que bueno, creo que es la mejor opción de acuerdo al formulario donde contengan estos parámetros, porque no es necesario tenerlo en todos los formularios, solamente en aquellos donde deseamos paginar. ¿Cómo funciona esta clase? Lo que necesita esta clase son 4 parámetros que le debemos enviar, que es el nombre del grid, en mi caso es grid 1, el nombre del cursor, la cantidad
de filas por página que deseamos mostrar aquí y asociar el formulario donde se encuentra el grid, porque Visual Fox Pro o la clase va a crear ese objeto, los botones los va a posicionar debajo de el grid y bueno, todo eso se basa en el formulario actual. Después yo aquí a manera de ilustración yo he puesto el nombre del tema para que ustedes vean cómo yo estoy aplicando el tema. Ok, escribo el nombre del tema y después aplico, pero esto es opcional, esto de aquí es opcional. Ahora veamos la clase en sí. Ok, entonces la clase es una clase de tipo contenedor donde se crean todos los objetos que necesitamos, que son los que simulan los botones y el código para el tema. Y por último, las definiciones cuando hacemos clic en cada label. Entonces así rapidito nada más. Yo tengo aquí los parámetros, las variables, las propiedades o variables que necesita mi clase. Después, en el procedimiento, en el init, aquí recibo los parámetros, los aplicamos porque los vamos a utilizar en toda la clase y empezamos a manejar. Dejamos el init aquí. Tengo un procedimiento para calcular el total de páginas que debo crear y aquí en este procedimiento load patch es donde creamos todas las páginas. Aquí lo que estoy haciendo es la primera página, la página next, la última y la página que contiene los números. Entonces, como yo les decía, podemos crear las páginas numéricas que nosotros deseemos. Entonces, aquí mostramos toda la información de la creación de los objetos para los botones numéricos. Y aquí empieza el código para los temas. Aquí tenemos que manejar algunos ciclos para aplicar el color del shape o del, en español sería del rectángulo, del objeto, un rectángulo, un shape, el label. Y de ahí lo que yo opté para que me funcionara el clic fue subclaseando o hacer una subclase para utilizarlo aquí en mis páginas, en mis botones, que vendría siendo este. Y bueno, para todos mis controles creados, yo estoy utilizando la clase label click. Este label click sería el label que es numérico o que aparece con las palabras next y bueno, todos los numeritos. Este sería, y la forma en que yo trabajo con él cuando hago clic es con este procedimiento. Y pues nada, o sea, en realidad no es tan complicado, no es tan difícil. Espero que pueda servirles, que he tratado de comentar, como ustedes lo acaban de ver, cada procedimiento del código para que sea más fácil de entender. Y pues eso es todo. Lo único que necesitamos, ya saben, es el grid, el cursor, la cantidad de filas y el formulario actual. Con ello tenemos nuestro grid por páginas. Y pues bueno, también aprovecho este momento para agradecer a todos los patrocinadores, a toda la gente que ha estado apoyándome, que me escribe comentarios, de todo tipo, no me importa. Igual a mí me
Me motiva mucho cuando, bueno, obviamente cuando los comentarios son positivos. Y yo quiero agradecer a todos los que me han apoyado para continuar creando código. Y pues bueno, yo voy a seguir subiendo más información, más ejemplos, y yo se los voy a dejar, ustedes ya saben dónde encontrarlo. Cualquier duda me pueden escribir y yo con gusto trataré de responder a la brevedad posible. Y pues les deseo lo mejor para este nuevo año y nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta pronto.